intereses, ¿no? Así Porque es. me acuerdo mucho de un ejemplo que decía en su conferencia, cuando en México, en Latinoamérica en general, Así es. un padre con el hijo van al volante y ven un coche de lujo, el padre exclama, "Ah, ese güey es narco, ¿no?" Así es. Pero en Estados Unidos o en América, normalmente el comentario es, seguro es deportista de alto rendimiento, ¿no? Entonces Ujú. la mentalidad, quieras que no, sí cambia y lamentablemente nos heredan ese tipo de pensamientos que a la postre sí te terminan afectando financieramente. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Los Cuarenternos. Aplausos de gente muerta para el gran invitado que tenemos hoy por tercera vez en el podcast. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, pues muchísimas gracias. La verdad estoy muy contento de que me hayas recibido en esta tercera entrevista de emprendimiento, que es algo que a mí me encanta y bueno, pues aparte fascinado de estar contigo. Sí, qué chingón. La verdad es que eres de las primeras personas que confió en el proyecto. Así Ya es, hace casi 4 años que grabamos el así primer es, capítulo, así es, que le fue muy bien porque recuerdo que había mucha gente de otros países que hizo sus aportaciones muy valiosas. Un amigo tuyo que era doctor acerca de Aurora Cannabis, ¿no? Estamos así es, platicando de las inversiones. exactamente. Gran charla y después dio un poco un giro drástico nuestra plática porque la segunda vez que vienes ya no vienes a hablar de emprendimiento, ya no vienes a hablar de negocios o no tanto, vienes a hablar de narcisismo, o sea, nada que ver con lo que tú estabas haciendo. Así es. ¿Qué crees que fue como lo que pasó del Arturo de hace 4 años que hablaba de emprendimientos, que andaba bien metido en el network marketing, que andaba pues correteando la chuleta machín? ¿Qué crees que cambió al Arturo que vino aquí a hablar de narcisismo? ¿Qué hay de diferente entre esos dos personajes? Pues fíjate que la primera vez que grabamos, pues bueno, obviamente estaba al full con el tema de network marketing, nos está yendo bien. Y en la segunda parte que hicimos la entrevista, pues bueno, ahí fue un tema ya más personal porque salí de una separación, de un tema muy fuerte, que es el narcisismo. Hoy no vamos a hablar de eso, eso ya fue el pasado, sí, hace casi 3 años Sí. de eso. Y bueno, pues hoy estoy muy contento porque han sido etapas en mi vida, ¿no? O sea, el emprendimiento, he seguido en el emprendimiento, la segunda vez que vine no había podido avanzar con el tema del emprendimiento y fue más personal. Ahorita, en esta tercera etapa de podcast, me siento muy contento porque ha sido la culminación del éxito, de lo que me llevó en esa segunda entrevista a esta entrevista. Pues bueno, mi vida ha cambiado, ¿no? 180 grados. Y pues me siento muy contento estar aquí principalmente con tu audiencia, pero lo más importante, pues es, a mí me encanta emprender. Sí, yo siempre he dicho que uno tiene que ser terco en las cosas, ¿no? Lo que uno quiere, las metas, ¿no? Y principalmente el tema financiero, que es lo que a mí me apasiona el network marketing, ¿sí? También quiero comentarte que yo prácticamente en diciembre ya dejo de ejercer la abogacía y me dedico en el siguiente año es para dedicarme a viajar, ¿sí? Eso es algo que traigo ahorita. Y platícanos, eso que dices se me hace muy interesante porque estás hablando de que vas a dejar de ejercer la profesión que te puso en el mapa laboral, digamos así, ¿no? La profesión que pues, te dio de comer a inicios. Así es. ¿Cómo tú decides o qué es lo que te ayuda a decidir abandonar esa profesión de lleno? O sea, ¿por qué? ¿Por qué eso y por qué migrarte al tema de los negocios? Ok, en el tema de la profesión, pues estoy muy agradecido, ¿no? Realmente, pues fue lo que al principio me dio, pues sí, me dio para solventar. En ese tiempo tenía mi familia, sí, y pues estoy muy agradecido. Llevo 25 años ejerciendo la profesión, ya cada vez menos, ¿sí? De hecho, de la segunda entrevista a la fecha, ya prácticamente ejerzo un 10% de la profesión, ¿sí? Porque vivo ahora de los negocios, ¿sí? Por el tema de la educación financiera. ¿Y por qué lo hice? Simplemente porque desde el punto de vista financiero, ¿sí? Yo dije, si yo continúo como profesionista, que es muy bonito, académicamente hablando, y en el tema personal es muy bueno, es muy enriquecedor tener una profesión, ejercerla. Yo me dediqué a ser abogado para poder ayudar, porque esa es como mi esencia por el cual hice esa carrera, ¿no? Ahorita ya traigo otra filosofía, ¿no? de vida, es prácticamente dejar esa parte de la abogacía porque ya no es algo que me llena.
¿En qué sentido? Ya no me llena en el sentido de que ya cada vez hay más competencia, cada vez está muy mal pagado el tema de la abogacía como autoempleado, ¿sí? Hay muchísima gente, ¿no? Han malbaratado mucho la profesión, ¿sí? Entonces yo dije, si yo financieramente hablando, si yo continúo como autoempleado, no, o sea, realmente yo no le veo un futuro financiero a mi vida. Y aparte, como abogado nunca he cumplido metas ni sueños. Los he cumplido como networker, ¿sí? Y lo he cumplido como inversionista. No mames. Exactamente, sí, eso realmente, yo he cumplido sueños. Entonces, Pero no como abogado. no como abogado. Así es, No. exactamente. Entonces, yo ahora sí, a mi edad, ¿no? Tengo 46 años, a esta edad digo, ya en el 2025, yo soy una persona que siempre me pongo metas. Y todo lo visualizo como, si voy a meterle, por ejemplo, esfuerzo, ¿cuál es el retorno de mi inversión a ese esfuerzo? Y todo lo tazo desde el punto de vista financiero. No que sea materialista, no me refiero a eso. Me refiero al tema de que el dinero es el que trabaja para mí, para yo poder hacer cosas más importantes que trabajar. Con tu tiempo. Con mi tiempo. Para mí el tiempo es más importante el tiempo que el dinero. Definitivamente. ¿Sí? Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? Porque vaya, me imagino que como abogado, no sé si ya traías como ese chip de que el tiempo vale más que el dinero, o fue algo que tu materia te lo fue dando. ¿Cómo pasó esa conclusión de que el tiempo vale más que la lana? Fíjate que cuando yo estaba como abogado, ¿sí? Pues yo traía ese chip, ¿no? De trabaja mucho. ¿Sí? Yo trabajaba, de hecho en la entrevista, en la segunda entrevista, me acuerdo que te dio risa en el buen sentido que dijiste, te dedicabas a hacer hogares felices, ¿no? Me dedicaba a embargar gente, eso me dedicaba todo el día. Entonces, cuando yo tomé un entrenamiento en Estados Unidos, en Salt Lake City, Utah, lo he comentado, ¿sí? Que fue con Tony Robbins, me di cuenta de que había muchas personas ahí, que no lo digo despectivamente, no tenían ninguna profesión, pero las personas generaban más dinero y me decían, es que mis negocios trabajan las 24 horas y a la semana y trabajan más de 1000 horas. Y yo decía, bueno, pues si uno trabaja como autoempleado, yo con posgrados, entonces yo dije, si yo continúo con esa fórmula que me enseñaron, no voy a generar riqueza. Y la riqueza para mí no solo es dinero, para mí la riqueza es el tiempo. ¿Sí? Yo la abogacía la ejercí muy fuerte, ¿sí? Porque yo tenía ese chip mental de tengo que trabajar todo el tiempo, ¿sí? Para ganar más dinero, pero no tenía tiempo. Entro a Network Marketing, entro a ese entrenamiento y a otros entrenamientos. Entonces yo me di cuenta y dije, yo empecé a cambiar esa parte de mi mente. ¿Cómo lo hice? Con un entrenamiento que se llama PNL, Programación Neurolingüística. Entonces ahí es donde me di cuenta y dije, bueno, si financieramente hablando hablo, no personal ni académicamente, financieramente hablando, si yo continúo en eso, pues no, como nunca me gustó ser empleado, dije, yo no voy a tener ni una pensión, ¿sí? Entonces yo dije, necesito trazar, ¿sí? Mi ruta, ¿qué voy a hacer más adelante? Porque no voy a tener la capacidad física para estar litigando en los juzgados. Yo lo veo mucho en los juzgados, con muchos colegas que ya están grandes, arriba de 60, 65 años, y siguen trabajando por dinero. Y entonces yo decía, académicamente está muy padre, pero financieramente no. Entonces ahí fue donde tomé la decisión, empecé a trabajar. Obvio, no pude llegar en estos 13 años porque pues me pasaron dos situaciones personales, ¿no? Uno, primero el divorcio con la mamá de mi hijo y el segundo, que lo obtuve, lo sabes, ¿no? Con el tema del narcisismo. Entonces, eso fue lo que me limitó. Ahí tuve yo dos fracasos económicos. O sea, llegué al piso. ¿Sí? Llegué al piso en el primero, entonces me tuve que levantar y lo que me levantó fue el saber vender y el hacer negocios. Okay. Y eso fue lo que yo dije, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. No puedo ser igual que todos los abogados. Y digo, yo respeto mucho la profesión, no digo que sea malo, mas sin embargo, financieramente hablando, no me iba a llevar a donde yo quería estar. Okay. Tener tiempo. Ahora, hay algo importante que tal vez sea sobresaliente en el tema para la audiencia también. Lo importante es que nos conocimos tú y yo, yo te ubicaba, porque te veía muy, muy activo en redes sociales, y te empecé a ubicar a partir de una conferencia que dio Jürgen Klarik aquí en Querétaro, hace como 7 años, ¿no? Así Más o es. menos, 7, 8 años. Ok. Lo que yo te iba a comentar es que muchas veces acudir a ese tipo de conferencias pues no es nada barato. O sea, no es nada económico. Ya sea ir en tu propia ciudad a ver a un personaje como Jürgen Klarik, que en ese momento era de los más duros en programación neurolingüística o neurociencias, que, digo, está
anotación, es una pseudociencia de psicología, no es reconocida, pero vaya, funciona, ¿no? Así es. Yo me imagino que acudir a un seminario con Tony Robbins en el extranjero tampoco es económico, ¿no? Ujú. Y la pregunta es, ¿qué sacrificios hubo de tu parte para poder acudir a ese seminario y empezar a forjar este cambio de mentalidad? Porque me imagino que no fue como que, ah, sí, el de Tony Robbins, págalo, vámonos. O sea, Ujú. o cómo sucedió, ¿qué tuviste que hacer para estar en ese tipo de entrenamientos que sabemos que son costosos? Ok, lo que yo hice, yo en ese tiempo trabajaba como abogado, trabajaba de las 6 de la mañana a las 12 de la noche y solamente el fin de semana quería llegar a dormir. Cuando yo entro a hacer primero multinivel, porque quiero aclarar que network marketing no es igual a multinivel, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo empiezo a hacer multinivel de productos, ¿sí? Empecé a crecer, empecé a ganar poquito dinero, $50, $100. Después empecé a ganar más. Y ahí fue donde dije, yo tengo que invertir, me empecé a entrenar, pero en mi persona, ¿sí? O sea, ya no me entrenaba en diplomados, maestrías, ya lo había hecho. Eso decía, es lo mismo. Entonces, lo que yo hice, cuando conocí a esa gente allá en el extranjero, dije, oye, qué interesante, porque yo no sabía cómo pensaba la gente que tiene riqueza. Entonces, ahí fue donde hice un cambio. Ahora, ¿cómo lo hice? Pues empecé a trabajar el multinivel en ese entonces. Cuando lo trabajo, empecé a generar dinero y ahí fue donde yo pude costearme el viaje. Y cuando me costeó el viaje y veo otro mundo que no conocía, porque yo siempre he dicho, tú no necesitas lo que no conoces. Claro. Entonces, para mí fue un mundo diferente. Entonces yo dije, wow. No, yo dije, ¿cómo piensan los millonarios? ¿Cómo piensan los ricos? ¿No? Porque a veces está muy trillado el que, no, esos cabrones no son buenos, son rateros. Y hay todo ese tipo de situaciones con ese tipo de gente. Y no es así, ¿no? Entonces, yo me costeé de esa forma, ¿no? Trabajando en el multinivel en ese entonces, me voy al entrenamiento y entonces ahí empecé. De hecho, llevé una terapia para perderle el miedo al dinero. Me tardé un año para cambiar esa mentalidad, obviamente con la programación neurolingüística. Ok. Y después de ese viaje que tú hiciste, esa conferencia de Tony Robbins, ¿cuánto tiempo sigues ejerciendo la abogacía después de ese momento? De ahí, Que ya habías regresado con otra mentalidad, vaya. de ahí ya no trabajaba de 6 a 12, ya trabajaba de 6 a 8 de la noche. Y de 8 a 1 de la mañana me dedicaba a estudiar. Yo estudiaba a los ricos. Yo quería saber por qué ellos no trabajaban tanto. Me pasaba mucho, por ejemplo, aquí, ¿no? En Querétaro. Yo pasaba por un campo de golf, que es por donde vivo, y yo decía, ¿por qué esa gente no va a trabajar? Y yo tengo que estar con un actuario embargando gente. Entonces yo decía, ¿por qué? Yo decía, y lo decía así, decía, ches huevones, cabrón. Fíjate, en ese entonces, pero yo después entendí Sí, el por qué. traías como la semilla de lo que decía, por ejemplo, Jürgen Klarik, ¿no? De la diferencia de mentalidad en cuanto a este ambiente contingente en el que creces, ¿no? Así Porque es. me acuerdo mucho de un ejemplo que decía en su conferencia, cuando en México, en Latinoamérica en general, Así es. un padre con el hijo van al volante y ven un coche de lujo, el padre exclama, ah, ese güey es narco, ¿no? Así es. Pero en Estados Unidos o en América, normalmente el comentario es, seguro es deportista de alto rendimiento, ¿no? Entonces Ujú. la mentalidad, quieras que no, sí cambia y lamentablemente nos heredan ese tipo de pensamientos que a la postre sí te terminan afectando financieramente, que fue lo que pasó contigo. O Así sea, tú es. decías, güey, y es algo que nos pasa a todos. Yo, cuando voy rumbo al trabajo y veo gente que va saliendo a correr, yo digo, la puta madre, güey, paseando a tu perro y yo persiguiendo la chuleta, que hay algo ahí que no está cuadrando Así bien. es. Sí. Y cuando empezaste a tener esta observación espacial de ver más allá de lo que te pasaba enfrente, ¿cuáles consideras que fueron las primeras acciones que tomaste para empezar a crear el cambio? Porque sabemos que los cambios radicales no se dan de la noche a la mañana. Puedes empezar a cambiar radicalmente y decidir cambiar, pero el efecto de ese cambio no necesariamente lo vas a ver mañana. Así es. En tu caso personalmente, cuando empezaste a tener esta mentalidad espacial, a pensar fuera de la caja, como le dicen, y empezaste a crear pequeños cambios, ¿cuánto tiempo te tomó ver un cambio real en tu vida? Yo me tardé, yo creo que un año. Sí, un año, porque empecé a generar dinero cada semana en dólares. Y entonces yo decía, ya no voy a ver a este cliente, ya.
Y empecé a decirle, ya no te quiero trabajar, ya no te quiero trabajar, ya no te quiero trabajar. Entonces ahí es donde me di cuenta que empecé a perderle el miedo al dinero. Porque el empleado y el autoempleado, como les cuesta tanto trabajo ganar dinero, Lo perrean. tienen un apego al dinero. Entonces, ese apego lo que hace es lo que a mí me pasaba. Yo era una máquina. Era como lo dice Robert Kiyosaki, la carrera de la rata. Todo el tiempo estaba trabajando por dinero, gastaba, trabajaba por dinero. Entonces dije, esa no es la fórmula. ¿Sí? Entonces, yo vi eso, me tardé un año y me dolió mucho porque yo empecé a quitar a mis clientes, ya no iba a los juzgados casi. Y yo decía, cabrón, me dio miedo. Porque dije, estoy haciendo algo diferente y cuando tú te sales de esa caja, te sales de tu zona de confort, te da miedo. Porque empecé a hacer cosas diferentes. Y eso fue lo que dije, me tengo que arriesgar a esta edad, tenía 30 y tantos, ¿sí? Dije, me tengo que arriesgar a hacerlo porque yo no quiero estar como todos los demás. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, prácticamente. Y me tardé un año. Voy a hacerte dos preguntas que tienen una correlación interesante. La primera es, ¿cuánto tiempo llevas como independiente, como tu propio jefe? Yo creo que en mi vida laboral llevo como 23 años. 23, 20, 21 años. Pero como tu propio jefe. Mi propio jefe, porque estuve también en Estados Unidos viviendo. Entonces, pues dejé de ejercer la profesión. Ok. Ahora la segunda pregunta, que con tu experiencia yo creo que puedes tener una respuesta muy objetiva. En algún momento de mi vida, yo también comencé a leer estos libros de, pues, ¿cómo catalogarías los libros de millonarios? ¿Como autoayuda o motivacionales? ¿Cuál sería el hito que les pondrías? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo algo que siempre doy en los entrenamientos o en las pláticas que doy de educación financiera o network marketing, yo no me caso con ningún libro y no soy un fiel seguidor de cierto autor o de cierto personaje. Ujú. Yo solamente lo que hago, leo, tomo entrenamientos, tomo lo bueno y lo malo lo desecho. ¿Sí? Porque al final tú hablabas de Jürgen. Jürgen es bueno, pero tomo lo bueno, pero al final no todo es. Porque llegó un momento donde habían gurús, ¿sí? De Los paja típicos vendehumos, o ¿no? vendehumos. Y realmente yo dije, yo voy a tomar cosas buenas, pero no voy a decir que lo que dice tal, es más, hasta el mismo Tony, ¿sí? Entonces yo empecé a crear mi propia marca, como Arturo Isaac, y empecé a crear mi propio liderazgo, ¿no? Tu propio Y mi criterio. propio criterio también, y liderazgo en el network marketing y criterio. Yo no soy seguidor de nadie. Ok, ok. ¿Por qué te hacía este comentario? Porque yo, por ejemplo, leí el Piensa y hágase rico de Ujú. Napoleón Hill, leí Los secretos de la mente millonaria de T. Hamburger. T. Harv Eker, libros de esa índole, ¿no? Cuando yo leía o consumía estas lecturas, mi vida financiera no era exorbitante, pero era constante, ¿no? Había lana de sobra en el aspecto de que te sobra para unos buenos tenis, te sobra para salir, para cenar en un restaurante, o sea, pendejamente, ¿no? Pero te sobraba, ¿no? Bueno. En algún momento, y me imagino que como tú eres lector te ha pasado, pues un libro te va empujando a otro y Ujú. llegan con el medio, ¿no? Y a mí llegaron libros de filosofía, de estoicismo, Ujú. de mayéutica, Ajá. de Friedrich Nietzsche, de Sí. Arthur Schopenhauer, que son libros crueles en cuanto al contexto de cómo observas tu realidad, Ujú. en cuanto al autocuestionamiento y el generar un criterio para que las opiniones que tú des sean tuyas y no sean prestadas, que tú llegues a una conclusión, ¿no? Ujú. Choque de ideas con la finalidad de llegar a una casi verdad, ¿no? Que creo que es imposible, pero Sí, no. te orillan a eso, a pensar de Ujú. más, ¿no? Ujú. Llego a estos libros que se supone que están más aterrizados a una realidad concreta, a lo importante, digámoslo así, y mi vida financiera cambia y no a mejor. Ok. Creo que me volví de cierta manera negativo en el sentido de decir, la vida no es sencilla, la vida no es color de rosa, en la vida hay que chingarle, en la vida hay que ganarse las cosas. El podcast es un efecto del estoicismo en decir, por ejemplo, haciendo referencia a Friedrich Nietzsche, el super yo, ¿no? El superhombre. Es Ujú. decir, me voy a salir de la caja y voy a hacer cosas con las cuales yo me sienta satisfecho. Si hoy muriera, yo puedo decir que soy exitoso
No porque el podcast lo vea X número de personas, Así es. sino porque tengo la libertad de hacer algo que me gusta, algo que el 90% de la población lamentablemente no siempre puede hacer, ¿no? Claro. Tú con toda tu experiencia en el emprendimiento, en la lectura, en tanta gente, porque hace rato me enseñaste un screenshot de tantas personas que entran a sus reuniones de Zoom, que es impresionante. ¿Qué consideras que fue el factor que cuando consumía libros de sueños, digamos, sueños, ¿cómo podríamos decirle? Burgueses, y cuando todo iba bien, y cuando me cambio a lecturas más aterrizadas, todo iba mal? En tu experiencia, ¿qué crees que fue el factor que cambia el tema de los efectos económicos cuando consumes cierto tipo de lecturas? Ok, yo lo que considero, porque así hablo de mi experiencia, yo creo que sí en la sociedad, yo creo que sí hay una desigualdad, Digo, ¿sí? Y yo creo que si una persona en cierto lugar lee Robert Kiyosaki y en otro lugar, en la ciudad, lees Robert Kiyosaki, pues al final ahí está la desigualdad. Y no porque leas Robert Kiyosaki y lo hagas, vas a tener éxito. Y yo, en lo personal, lo que considero, a mí lo que me apalancó, ¿sí? Por esto estoy agradecido por tener una profesión. A mí lo que me apalancó en los negocios es decir, ahí viene el abogado, ¿sí? O sea, el letrado, que yo no lo veía así, pero la gente lo veía así. Y eso yo creo que me empezó a apalancar para que la gente pudiera creer en lo que yo estaba haciendo. Eso creo claro. que fue lo que a mí me ayudó. Los libros son buenos, más sin embargo, yo lo he visto y te lo vuelvo a repetir, no porque cierta persona en cierto lugar lo lea y por muchas ganas que le eche, no es necesariamente que vaya a tener un resultado de éxito. A mí lo que me ayudó fue eso. Creo que mi profesión, el entorno donde yo empecé a viajar, me empecé a relacionar con gente de otro tipo y creo que eso me ayudó mucho para darme a conocer. Salirme de aquí y irme a otros países, porque eso es lo que me ha dado el network marketing, ¿sí? El poder viajar a otros países, conocer otras culturas. Y cuando tú sales de aquí, no solo es de la caja de los pensamientos, sino cuando sales a ver otras culturas, cuando conoces otro tipo de gente, empiezas a relacionarte y empiezas a cambiar tu psique, empiezas a cambiar tu forma. Eso es en el extranjero. Aquí en México, a mí lo que me ha ayudado es eso. Ok. Yo soy fiel creyente de que la vida es algo que nos sucede, que es con efectos ocasionales y que también es fortuita, pero también creo que dentro de esa realidad fortuita de cosas que nos suceden, pues tenemos de cierta manera injerencia en las cosas que nos ocurren, ¿no? Ujú. En tu caso personal, ¿tú crees que tu presente actual que estás viviendo, que me contabas que te la estás pasando muy bien, tanto personal como económicamente? ¿Crees que si no hubiera sido abogado, eso hubiera sido diferente? Yo considero que sí. ¿Por qué? Yo creo que hubiera sido diferente porque, mira, desafortunadamente, yo así lo veo. Desafortunadamente vivimos en un país donde vales por la etiqueta que eres. O sea, como te ven, te tratan. Sí, la etiqueta de que este tiene un título, este tiene dinero, este tiene esto, este trae este carro, esto trae la etiqueta. Y yo estoy muy en contra de eso, ¿sí? Porque, de hecho, a mí nunca me ha gustado que me digan licenciado. Nunca me ha gustado usar traje. Pero lo tenía que hacer porque la formación de un abogado era así, ¿sí? Y yo es donde descubrí que mi talento no estaba limitado a un título. Yo soy vendedor nato, ¿sí? Soy vendedor nato. Entonces, lo platicábamos hace rato, el que sepas vender es sensacional, ¿sí? Entonces, realmente yo considero que si no hubiera tenido una profesión, no es el 100%, pero no me hubiera apalancado. O sea, no es tanto como el tema del título, sino que desafortunadamente, como tú dices, a veces como te ven, te tratan, ¿no? O sea, yo lo veo hoy, por ejemplo, en el network marketing, siempre se dirigen a mí como el abogado. Y no, yo soy Arturo Isaac. Sí. Claro, por supuesto. Y regresando un poquito a tus inicios, que creo que es parte importante de la base, porque creo que donde se rompen estos libros de recetas fáciles o soluciones fáciles a problemas complicados, como el cambiar tu futuro financiero, cuando sabemos que hay una estadística que marca que en un 97% de las ocasiones, si naciste pobre, es muy probable que te mueras siendo pobre. Ujú.
por una estadística que lamento decirles, no sé en qué se basa, pero por lo que veo en mi México, pues es algo que sí me parece real. Ujú. Creo que son muy pocas las personas que hemos conocido que han salido de la nada y se han vuelto personas importantes, tanto a nivel personal como económico, ¿no? En tus inicios, ¿cuál fue el primer negocio que tú te atreviste a hacer que decías, soy abogado, pero voy a pelotear con este negocio que es mi primer negocio? ¿O ahorraste una lana y dijiste, ya me voy a lanzar de independiente? ¿Cómo fue tu primer emprendimiento, el primerito de tu vida? El primer emprendimiento fue de nutrición, de una empresa y americana, que es donde después me fui a tomar entrenamiento a Solicito, Utah. Ese primer emprendimiento me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad, pero es muy difícil cambiar la mentalidad. Es muy difícil, porque hablo desde el punto de vista financiero, que es lo que yo domino. Desde el punto de vista financiero, la gente está entrenada para tener una mentalidad de pobreza. Hay gente con mucho dinero, pero tiene mente pobre. Ah, cabrón. A ver, explícanos eso. Por ejemplo, yo tuve un amigo, ya no lo tengo, pero tenía un amigo que era director general de una empresa. ¿Se murió? No, Ya no es amigo. no, ya no es mi amigo. No, sí, sí, ¿quién? Para que A, Gerardo no se enoje. a veces, a veces en este mundo cambia, decía un coach financiero, ¿no? A veces cuando cambias financieramente hablando, cambias de amistades. Entonces, este amigo era director general y siempre me hablaba y me decía, no, y ganaba muy bien, ¿no? Como empleado. Entre comillas, porque siempre cuando me dicen gano muy bien, digo, ¿comparado con quién, no? Bueno, porque, o sea, Cierto, cierto. comparado con quién, ¿no? Entonces, me dice, no, pues yo ganaba tanto. Creo que él ganaba como 200,000 pesos al mes, ¿no? Y me decía, ¿sabes qué? No sabes si está contratando. Pero tenía un estrés, ¿sí? Entonces yo decía, él es una persona pobre financieramente con mucho dinero momentáneamente. Ah, esa está buenísima. Pobre financieramente. Con dinero, con mucho dinero momentáneamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa gente, ¿sí? Normalmente los empleados y los autoempleados, vamos a hablar de la clase media, ¿sí? Que yo vengo de ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos entre más ganan, más gastan. ¿Por qué? Porque ellos quieren aparentar ser ricos. Porque confunden la riqueza con traer un buen carro, aunque lo esté pagando a crédito. Confunden la riqueza con que yo vivo en tal lugar nice, pero estoy pagando una hipoteca. O sea, no es malo, Claro. pero aquí el tema es que son gente que trabaja mucho, pasa mucho dinero por ellos, pero se dedican a despilfarrar. El dinero no se queda. O sea, son buenos generadores de dinero, pero no retienen. Y al no retener, eso no se llama riqueza. Eso se llama que tú tienes una mentalidad de pobreza, ¿sí? Y conozco mucha gente así. Yo como le digo a la gente, yo a veces le digo, yo soy como el Walter Mercado de las finanzas. Ah, cabrón. Dependiendo cuál sea tu origen o cómo generas ingresos, yo te puedo decir cuál es tu futuro financiero, ¿sí? Entonces, yo me especialicé en eso y trabajé en mí primero para yo poner el ejemplo, no a los demás, a mí, ¿sí? O sea, eso fue algo muy interesante y fue muy complicado, porque tengo que llevar una terapia, ¿sí? Para perderle el miedo al dinero. Entonces, hay mucha gente así. Tú date cuenta, los fines de semana toda la gente está en las plazas comprando. Toda la semana trabaja y el fin de semana se van a las plazas. ¿Eh? A mí me gustaría ir a la plaza, pero decir, esta tienda es mía, y toda esta gente me está comprando. Claro. Pero la gente no está entrenada para eso. La gente dice, yo ya trabajé mucho, ese es un lema mucho de la pobreza, ¿no? Ya trabajé mucho y me lo merezco y tengo que comprarme esto porque ya le trabajé. Y no, es genero dinero como empleado autoempleado, pongo a trabajar algo de dinero y ya con las utilidades compro los lujos. Así es como, es muy sencillo lo que estoy diciendo. Digo, esto es de muchos entrenamientos, de muchos años, pero ese es el resumen que te estoy dando de que la riqueza no es el que vivas en una mejor casa o que tengas un mejor auto. La riqueza, tú dijiste, es algo muy importante. La riqueza es cuando te sobra dinero.
Claro. al final de mes. Eso es la verdadera riqueza. Un principio de la riqueza es gasta menos de lo que ganas. ¿Sí? Pero la gente no, la gente quiere subir la escalera corporativa para ganar más. Ah, no, ya soy director, ya soy gerente. Ya me tengo que endeudar con un carro mejor porque tengo que aparentar que soy un gerente. Y eso no es riqueza. Claro. ¿Sí? Pura facha. Ese es el tema de por qué hay gente pobres financieramente con mucho dinero momentáneamente. Sí, Porque el claro. dinero se va y se va. Y cuando los corren o cuando ya... Para mí el empleo es lo peor que puede... Digo, mucha gente me va a satanizar, pero para mí el empleo es lo peor que puede existir. Porque el empleo en cualquier momento te da una patada. En el culito. Exactamente. Oye, pero a ver, regresando un poquito al pasado, Ujú. ¿cómo es esa transición cuando tú decides tener tu primer emprendimiento siendo abogado? Porque como abogado te iba bien, o sea, sacabas la cuenta, ¿no? ¿Cómo es ese primer negocio? No me ha ido mal, nunca me fue mal como abogado. Afortunadamente siempre tuve trabajo, no lo necesitaba buscar. ¿Sí? Siempre fui recomendado. ¿Por qué hice ese emprendimiento? ¿Qué crees que no fue por dinero? Fue para tener tiempo. En ese entonces, con mi familia, que era la mamá de mi hijo y yo. Porque yo decía, yo no puedo estar todo el tiempo, toda la semana trabajando muchas horas, y llega el fin de semana y me dicen, oye, quiero salir, y yo decía, yo quiero dormir. Entonces yo decía, como que esta fórmula... Y aparte vivía endeudado, ¿sí? En ese entonces, estoy hablando te estoy hablando por unos 15 años atrás, yo vivía endeudado. Era una persona que vivía de pedir préstamos al banco. Porque en ese entonces tenía despachos, pagaba mucha renta, pagaba secretarias, me chingaban el dinero, llegaba el fin de año, les tenía que dar el aguinaldo y sobrevivía. Y yo decía, sí, tengo especialidades, tengo maestría, fui profesor universitario, pero estoy jodido financieramente. Entonces ahí es donde cuando tomo el entrenamiento dije, voy a hacer este primer emprendimiento. Me frustré las primeras 2 semanas porque yo estaba acostumbrado a que, vienen a ver al abogado al despacho. Y después yo empezaba a buscar, a prospectar. Yo no sabía qué era prospectar, hacer una lista. No sabía yo eso. ¿Sí? Yo no sabía vender. Entonces me empezaron a batear. Entonces me entrené con una persona de Estados Unidos y dije, así tengo que trabajar esto. Y entonces dije, ya entré a este negocio, lo tengo que hacer que funcione. Porque yo mi meta era tener tiempo. No me importaba cuánto dinero. Yo decía, yo necesito tiempo. Porque el dinero yo lo atraigo. Para mí el dinero es una energía. Y la gente vive trabajando por la necesidad de tener dinero. Y cuando tú trabajas por necesidad, es como en las relaciones. Si tú necesitas a alguien para estar con alguien, yo siempre he dicho que el amor y el dinero son similares. No tiene que ser por necesidad. Bueno, sí, me cuadra mucho lo que dices, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente de la clase trabajadora que en su mayoría dicen no tener una opción? ¿Ok? Porque pues, tengo 3 hijos, tengo una esposa, tengo que pagar casa, y mi único recurso para salir adelante es tener un empleo. ¿Ok? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cuál sería tu recomendación para esa gente que obligadamente tiene que trabajar para sobrevivir? ¿Ok? ¿Cómo Mi, salen de la caja? mi recomendación es, te falta educación financiera. Así tengas doctorados. Así seas empleado. Te falta educación financiera. Porque yo, como te lo comento, lo que yo he visualizado es que la gente trabaja mucho, tiene 3 hijos, tiene que pagar una hipoteca, tiene que pagar un carro, porque la fórmula financiera no la saben. Ellos siguen trabajando por dinero. Y mientras tú sigas trabajando por dinero, es difícil, ¿eh? No es fácil. O sea, no te estoy diciendo que de la noche a la mañana lo vas a hacer. Pero primero tienes que entrenar tu mente. Para entrenarla no es nada más los libros. Porque no lees un libro de Tijan Berker, ya voy a ser millonario. No, eso es falso, ¿eh? No, eso no. O sea, sí, tomas esa idea, abres tu mente, pero tienes que decir, ok, yo tengo que hacer una estrategia financiera para que yo empiece a hacer algo diferente. Y empezar a diversificar poquito. Ejemplo. Un ejemplo, hay mucha gente que yo veo, por ejemplo, yo tengo amigos que diario iban al Starbucks a comprar café.
Para subir una foto. Pues ahí ya se le está yendo el dinero. Sí, claro. O sea, ¿cuánto dinero no estás gastando en un café? Pues desde ahí hay una fuga. En algo tan simple, ¿no? Como tomarte un café en la mañana. Pero ¿cuánto te cuesta ese café? A decir, ¿sabes qué? O que me tengo que ir al restaurante. No digo que sea malo, o sea, yo no digo que no lo hagas. Pero primero entrena tu mente, primero empieza a trabajar el dinero y cuando ya tengas una utilidad, ahora sí, este emprendimiento o este negocio o esta inversión me va a pagar para que de aquí en adelante yo me dedique a ir a este restaurante. Es un ejemplo. Claro. O sea, ese es el tema, el café diario, ¿no? O el que por ejemplo, tengo amigos que dicen, yo me voy al casino cada 8 días. A veces ganan y a veces pierden. Pero casi siempre la mayoría de veces al principio ganan, pero después pierden. ¿Sí? Entonces, ese tipo de actividades, ¿no? O gasto, ¿no? Ya me subieron el sueldo, ya gano 30,000 pesos quincenales. Luego tengo que gastar en ropa, luego tengo que gastar, ¿no? Dando una fórmula. Entiendo perfectamente. Vamos a una breve pausa para refiliar. Ujú. Estamos echándonos aquí bien a gusto una Miller. Miller, si quieres patrocinar el podcast, bienvenido. Bienvenido, Muchas gracias, Miller, mi para hermano. patrocinar el podcast. Y también para darle un espacio a nuestro patrocinador oficial, que es Colmena Studio, que nos envió, digo, ahorita no se las puedo mostrar, pero la lámpara que está ya de tripié o de trípode, como le quieran llamar, Ajá. nos la donó Estudio Colmena o Colmena Studio. Ujú. Entonces, pues, espacio de comerciales para nuestro patrocinador Colmena Studio. Aplausos de gente muerta para Colmena Studio. Y regresando un poquito al tema, mi querido Arturo, entiendo que es importantísimo y vital tener una educación financiera. Sin embargo, si nos vamos de lo general a lo particular, hablando tema población y llegando hasta el tema individuo, ¿cuál crees que sea el problema fundamental hablemos de Latinoamérica, por ejemplo, que es donde más nos ven? Hablando de Latinoamérica, ¿cuál es el problema fundamental? Porque cuando la mayoría de la gente escucha educación financiera, el cerebro se apaga. Porque estudiar ese tema es un dolor de huevos, es un dolor de cabeza, güey. Es un tabú. Es un tabú y es algo El que dinero. para mucha gente es complicadísimo. Te decía yo hace rato, ChatGPT ha sido de gran ayuda Así es. porque en los problemas financieros a los que me he enfrentado, pues ChatGPT, ayúdame a resolver este tema, tengo estas situaciones y me da un resumen detallado de cómo Exacto. resolverlo, por ejemplo, ¿no? Pero la gran mayoría de la población a lo mejor no tiene acceso a esos recursos, digámoslo así. ¿Cuál crees tú que sería una solución para esa gente que dice, puta, educación financiera, qué hueva? Porque no sé si sabías, pero los bancos, no sé si es forzoso o lo utilizaron como una medida de marketing, de que en el cajero te da la opción de que recibas tips de educación financiera. Evidentemente la gente le da next y dame mi dinero, ¿no? No Claro. quiere saber nada de eso, aburrido. ¿Cuál sería o cuál crees tú que es el problema fundamental para que la gente dé ese paso a romper ese paradigma de la educación financiera como tal? Mira, este es un tema muy complejo. Sí, te voy a decir por qué. Esto viene principalmente desde los gobiernos. Hablando de Latinoamérica. Desde los gobiernos viene desde la casa, desde los profesores, ¿sí? Viene desde la familia. ¿Por qué? Porque al gobierno no le conviene, por eso no se dan materias de educación financiera. Buen punto. Sí. Entonces, ¿por qué crees que son muy poquitas las personas que tienen riqueza? Y hablo de riqueza, ya te dije que riqueza no es que vivas en la mejor casa o tengas el mejor carro. Puedes vivir en cualquier zona. Pero una persona que tiene riqueza es una persona que no va a tener la necesidad de trabajar por dinero, pero sí trabaja productivamente. Y le va a sobrar dinero a final de mes. Eso es riqueza. ¿Sí? Entonces, un punto es eso. Es que el sistema de los gobiernos precisamente está acondicionado a que tú no tengas educación financiera. Y como individuo, ¿cómo rompo esa barrera? Como individuo, pues obviamente hay muchas herramientas. Tú hablabas una de ellas, los libros. El leer es poderoso. Pero hay mucha gente que es muy teórica, como profesores universitarios que son maestros de finanzas, pero financieramente hablando no tienen riqueza. O como los profesores que te enseñan
materias de emprendimiento, de cómo crear una empresa, pero ellos no tienen una. No tienen una empresa. Decía por ahí una persona que sigo mucho, dice, no tienen ni un pinche puesto de frutas, cabrón. Y te están enseñando de finanzas, cómo poner una empresa. Porque las universidades están, el sistema que viene desde el gobierno, están prácticamente con un sistema donde tú tienes que trabajar por dinero. No es malo, yo no estoy en contra de eso, no estoy en contra de la educación, porque a veces me satanizan. Es muy padre tener una educación, Sí, ¿no? pues tú tienes posgrados, o Sí, sea, es no padre. podrías decir lo contrario. No, No es un buen parámetro. es muy bonito, es una satisfacción personal y académica. Pero vamos a tasar lo financiero. Es como un chavo me puede decir, oye Arturo, quiero estudiar una maestría. Ok, ¿cuánto te cuesta la maestría? Tanto. Ok, ¿cuánto te van a pagar de más en tu empleo? O como autoempleado. O nomás lo quieres por bluff. En el tema, por ejemplo, de la abogacía. En la abogacía nada más te dicen, no, pero yo necesito que nada más seas licenciado en Derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente tú estudias más, pero ¿cuál es tu retorno de inversión? O sea, hoy en día, por ejemplo, mi papá me pagó la licenciatura. Después de más de 20 años que pagó la licenciatura, él no ha recuperado el retorno de inversión que pagó en mi escuela. O sea, la gente no piensa eso, ¿sí? Desafortunadamente, la mayoría de las personas todo lo tasan emocionalmente, no objetivamente, que viene el tema financiero, ¿sí? O sea, una persona así no importa, como tú decías, tiene 3 hijos, paga hipotecas, está así, uff, y quiere salir de la carrera de la rata, sí se puede, porque yo vivía endeudado. Sí. Bueno, y por ejemplo, imagínate que yo soy una persona totalmente neófita en el tema de educación financiera y, y estoy escuchando este capítulo con problemas financieros, con un trabajo de 2 años, de un año, qué sé yo, y quiero salir de ahí. ¿Cuál sería el primer paso que me recomendarías dar siendo una persona, digamos, de clase media, media baja? Yo lo primero que haría es gasta menos de lo que ganas. Es la primera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo que gano apenas si me alcanza para mi nivel de vida? Es decir, para cosas básicas, luz, agua, comida, y a veces me falta. Por ¿Qué ejemplo, pasa en esos casos? normalmente el horario de trabajo, ¿qué te gusta? ¿Qué horario de trabajo es normalmente? 8 8 a horas. 6, ¿no? De 8 a 6. ¿Qué haces después de las 6? Nada, ver Netflix. O sea, ahí viene la pobreza mental y financiera. La riqueza se genera después de lo que hagas de tu empleo Sí, claro. o lo que hagas de tu empleo. Ahí es donde tú tienes que emprender algo, ¿sí? Para generar otro ingreso. Pero mentalmente estás bloqueado. Claro. Decía Nietzsche que nos podríamos ver como hormigas, ¿no? Decir, bueno, una hormiga, tú puedes ver hormigas, arañas, donde te las encuentres, no, no despiertan, digámoslo así, pensando en me voy a quedar otro ratito aquí, ¿no? O sea, están en putiza. Así Y es. no, bueno, palabras más, palabras menos, no quiero ser tan filósofo, así no lo dijo Nietzsche, obviamente, pero él mencionaba una parte de que no hay un estudio que compruebe que una hormiga entre en depresión porque vio que la otra lleva una hoja más grande. Así es. Trabajan. Porque al final de cuentas, hay una frase medio ñera, pero me gusta, me hace sentido que dice que el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo literalmente, es en el diccionario. Ahí Así sí, es. el éxito está antes que el trabajo. Ujú. Pero en la vida real nos hace falta entender que para tener algo que hoy no tenemos que hacer cosas que hoy no estamos haciendo. Tienes que ¿No? hacer cosas diferentes. Yo te lo ponía en mi ejemplo personal, ¿no? O sea, yo trabajaba todo el día. Entonces yo empecé a cortar horas y empecé el emprendimiento de esas ventas de multinivel de nutrición. Mm, Aprendí de nutrición, porque dije, ese es otro tema, Claro. la salud, ¿no? Pero tienes que tener una salud financiera. Entonces yo empecé a entender, dije, híjole, es bien complicado, porque a mí me entró en mi ego en ese entonces de abogado, dije, ah, cabrón, no soy dueño de un despacho, soy autoempleado, cabrón. Porque si tengo que operar diario, estoy autoempleado. Entonces, yo le digo a la gente, ¿quieres emprender? Emprender a veces es más cabrón que ser empleado y autoempleado. El emprendimiento no, la gente piensa y dice, este es emprendedor, tiene empresa,
o están los negocios en algo y no, se va a rascar la panza y va a estar ganando dinero rápido. No, eso no es cierto. Yo invito a todos los emprendedores Eso que no nos es estén cierto. viendo a que comenten aquí en la caja de comentarios qué tan fácil o qué tan difícil es emprender y si ellos quisieran volver a ser empleados. Me gustaría ese debate y, por ejemplo, en tu caso, ¿en qué tendría que pasar para que tú volvieras a ser empleado de una empresa? Fíjate que yo he tenido dos fracasos, no fracasos, aprendizajes de estar en el piso. O sea, literal, ya bajo el piso ya no puedes, ¿verdad? No tenía ni un, sí, no tenía dinero. ¿Y qué hice yo? Simplemente emprendí. Emprendí. Pero ¿cómo? Porque al final, o sea, puedes decir, emprendí, pero sin dinero, ¿cómo chicos emprendes? Yo empecé en network marketing, empecé a hacer un proyecto, ¿sí? Y en ese entonces yo pedí prestado. Oye, ¿me puedes prestar dinero? Sí. Y empecé a trabajar. Te lo regreso al mes. Y le regresé el dinero. Y empecé a arrancar. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer emprendimientos sin tener dinero. Dicen por ahí, o pretextos o resultados, ¿no? Exactamente. Mira, a mí me tocó, por ejemplo, me acuerdo yo ahorita, y no lo he dicho nunca, no lo he comentado, creo que lo he comentado en alguna ocasión, a lo mejor con mis exparejas, pero mi papá una vez cayó en una crisis económica, ¿sí? Entonces, me acuerdo que esa vez yo le dije a mi papá, yo tenía 11 años, vivíamos en la Ciudad de México, le dije, papá, vamos a comprar jabón Sote a la empresa, nos fuimos al mercado, afuera del mercado con su carro, que en ese entonces era su carro de lujo de mi papá, abrimos la cajuela y me puse a vender jabones. No Y así mames. solventábamos la casa. Vendiendo jabonzote en la cajuela del coche afuera del Yo con mercado. 11 años. Y mi papá, siendo una persona que tenía un puesto muy alto en el gobierno federal, él trabajaba en Palacio Nacional. Entonces, después de que dice pum, y dije, con tu liquidación vamos a agarrar, y me puse a vender jabones. Y ¿Te así, hizo caso? y así solventábamos la casa porque no tenía trabajo. A ver, ahora ahí te va otra más y una pregunta más personal. ¿El emprendedor nace o se hace? Yo considero que el emprendedor ya lo traes, ya es algo nato, pero a veces la gente no lo descubre por el entorno donde tú te mueves, porque uno vive la realidad con quien se mueve. Claro, del entorno. Al final, dice por ahí, un recién nacido criado por lobos, pues es un lobo. Hay gente que me dice en el network marketing, oye, pues es que yo no tengo gente en Facebook, yo no tengo lista de contactos, yo nomás en el Facebook tengo a mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi hijo, mi hija, y el perro y el perico, y no tengo a nadie más. Pues estás mal. O sea, quieres tener un resultado diferente, pues haz cosas diferentes. Y de poquito. Hay un libro muy bueno que se llama La ligera ventaja, de Jeff Solson. ¿Sí? Le llaman el Hace Millonarios. Yo con él tuve un entrenamiento en Estados Unidos, en Dallas, Texas. ¿Sí? Le llaman el Hace Millonarios. Y me gusta mucho porque él dice, haz pequeños actos diarios. Como los hábitos atómicos. Es que todo es de hábitos y disciplina, Martín. La disciplina y los hábitos matan al talento. Yo ¿Sí conozco, crees? sí, yo conozco muchos eruditos, hablando desde el punto de vista financiero, muchos eruditos pobres. O sea, hay mucha gente con brillantes ideas, muy talentosos, pero financieramente no tienen dinero. ¿Por qué? Porque no tienen una disciplina ni un hábito. Solamente es, Bla, bla, bla. Oye, y en tu trayectoria de tantos años como emprendedor, ¿qué es lo más duro que te ha tocado vivir? Que dices, puta madre, estoy a nada de mandar toda la verga. Porque es algo que nos pasa, ¿no? Llegas a un momento donde dices, güey, ya no quiero, ya no puedo. Llegas a un... No es que te des por vencido, pero llegas a un cansancio mental que dices, güey, ya quiero mandar toda la chingada. ¿Cuál fue tu momento más crítico en todos estos años que llevas como emprendedor? creo que lo más complicado para mí es eh, lidiar con la gente, con su mentalidad. Porque nosotros vamos como los aviones, el aire va en contra. Y eso es lo más complicado porque a veces la gente, hablando de network marketing, la gente quiere un resultado rápido. Porque como está entrenado como empleado, y aclaro a la audiencia, no estoy en contra del empleo ni el autoempleo, ¿sí? O sea, es algo digno, pero hay que diversificar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente trae ese tema, ¿no? O sea, trae ese chip.
Entonces, es bien complicado porque a veces la gente entra a un negocio de inversiones y va con la mentalidad de que, no, pues es que me tiene que dar como un banco, o me tienen que responder como un banco, o hago cierto esfuerzo y me tienes que pagar la comisión. Yo le digo a la gente cuando entra en network marketing, no entres por dinero, entra a aprender un negocio con muy baja inversión, ¿sí? Y donde tienes un potencial de ganar, no importa la clase social que seas, ¿sí? O sea, por eso a mí me encanta el network marketing, porque para mí son los negocios donde tú aprendes a controlar emociones, aprendes de liderazgo, aprendes de educación financiera, ¿sí? Pero ese es el problema más complicado, la gente. La gente no, o sea, quiere entrar a un negocio para, no, ya en 2 meses me voy a hacer millonario. Y eso es falso. ¿Y cuál fue tu momento más complicado? El momento más complicado ha sido, pues, es siempre lidiar con la gente. Sí, o sea, hablando de negocios de network marketing es muy complicado. ¿Eso te ha en algún momento orillado a pensar en ya, voy a mandar toda la chingada? Fíjate que no lo he hecho, ¿sí? ¿No lo has pensado? No lo he pensado, ¿sí? Pero sí te vuelves en una persona que tienes que estar resolviendo problemas. Y yo no los veo como problemas, yo los transformo, ¿sí? Como una meta, como decir, quiero ayudar y quiero enseñarte. Pero hay gente que no se enseña, o sea, dice, ¿sabes qué? No, vaya Dios. Y así O es. sea, sí te ha tocado descartar gente. Decir, Sí, güey, no, hay ellas manera. solitas se descartan, ¿eh? Porque yo no voy a... Mira, el network marketing no es estar con venta directa, que es muy bonito, ¿no? O sea, a mí me encanta. Yo siempre he dicho que si tú me pones a vender piedras, te las vendo, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata del entrenamiento que te den en venta, se trata de la convicción que tengas de lo que haces. ¿Sí? O sea, entonces hay gente que no tiene la convicción, entra solamente como tú dijiste hace rato una palabra muy importante, hay algo que se llama el impostor. El síndrome del impostor. Exactamente. Así pasa en unos libros que se llama Eric Work, ¿sí? El network marketing, ¿sí? Él habla de eso, de los networkers. Uno de ellos es el impostor y el otro es el profesional. El que realmente le da un tratamiento profesional a su negocio. El problema de los networkers es que la gente, como la inversión es muy poquita, ¿sí? No piensan que tiene negocio. Ok. Ahora, ¿cuál fue tu momento de mayor eureka? Donde dijiste, no mames, la rompí. Donde te sentiste realmente realizado y tienes la oportunidad de mirar al pasado y decir, güey, me mamé, la rompí muy cabrón. ¿Recuerdas ese momento? Fíjate que cuando estaba en Estados Unidos, creo que ha sido uno de mis mejores momentos, donde literal, o sea, yo en mi cama no me cabía el dinero que ganaba a la semana. No mames. O Y sea, literal aplicaste la de gángster de poner todos los billetes en la cama. no, contaba el dinero así, ¿no? O sea, me iba muy bien, ¿sí? Y la verdad es que yo dije, wow. ¿Te dormiste encima de los billetes? Pues no me dormí encima. Ah, tu sonrisa dice otra cosa. Y la segunda, en ese mismo momento fue que, pues yo manejo mucho el tema de Bitcoin y en ese entonces el Bitcoin subió y yo tenía un ejemplo, tenía $5,000 de Bitcoin y al día siguiente ya tenía $30,000, ¿no? O sea, entonces me acuerdo que a mí me tocó una vez porque estaba en Estados Unidos, estaba de compras en uno de esos outlets en San Antonio. Y vi, wow, creció mi dinero, ¿no? Ese día me acuerdo que hace muchos años fui con mi familia en ese entonces. Y no, pues dije, wow, qué chido, ¿no? Pero pues ya el dinero había trabajado, ¿no? Entonces dije, qué padre. O sea, son muy buenos momentos. Pero uno como emprendedor tiene que tener ese equilibrio mental. Claro. Tienes que entender que el emprendimiento, ¿sí? Y las inversiones, hay riesgo. Siempre, sí. Y el empleado y el autoempleado, no todos, no están entrenados para eso. Ok. Ahora platícanos un poquito acerca del network marketing. Por ejemplo, en mi experiencia, alguna vez traté de emprender sobre ese camino, pero mi experiencia no fue muy agradable porque yo soy una persona un tanto introvertida. Uh-huh. Y al llegar pues a este networking, no sé cómo llamarle, a este grupo de emprendedores, toda la gente era muy feliz, demasiado feliz. Aplaudían y bailaban y te pedían que tú lo hicieras. Y la verdad para mí era bien incómodo porque yo no soy una persona extrovertida que puede pararse en medio de gente 100% desconocida
y aplaudir y cantar y bailar no O me no, nace. o no lo sentías, ¿no? O sea, Sí, no, porque al final dices, güey, yo vine a aprender a hacer negocios. No vine al club de los optimistas. Claro, güey, o sea, derramaban Sí, optimismo claro. y digo, no está mal, pero no me sentí identificado. Bueno, pasé esa parte vergonzosa, más a huevo que queriendo. Llega al punto donde nos explican el negocio y llega al punto de cobrar, ¿no? Eh, Y entonces era muy cagado porque el 99% de las personas que yo vi ahí eran personas de 17 a 22 años. Yo era el más viejo. No tiene mucho que pasó eso. Y les decían, la inversión inicial para que tú tengas tu página y esto y la distribución en todo el mundo y la chingada es de 30,000 pesos. Y dices, no fuck. Sí. O sea, a ver, espérame, güey. Tienes 100 morros que trabajan pues en el ahorrera. O sea, no digo que eso sea malo, sino Sí, que no, tienen claro. trabajos de jóvenes, güey. Claro, Donde sí. ganas tus, no sé, 100 200 pesos al día. Claro. Güey, ¿cómo le pides a esta gente que saque 30,000 varos, no? Mm. Y la verdad sí fue un poco decepcionante porque, mira, yo no soy ningún erudito de la psicología, ni mucho menos, pero de alguna manera desarrollé el talento de detectar ciertos comportamientos. Claro. Que noté en esta reunión que ellos tenían actores. Mm. Juanita Pérez, que nadie la había visto nunca, acaba de depositar sus primeros 30,000 y ya, apláudale, ¿no? Mira cómo es, ella sí pudo. A ver, cuéntanos, ¿qué te dijo tu papá? No, pues que no viniera. ¿Y tu mamá? No, pues que era un fraude. ¿Y tus amigos? No, pues que estaba soñando de más. Pero yo fui muy, tuve Aventado. una convicción muy cabrona. Y entonces, ¿qué hice? Fui a Santander a pedir un préstamo. Y dije, hijos de la verga, Sí, que güey. es el peor error. O sea, yo traía esa mentalidad porque te platiqué hace rato tras cámaras que yo trabajé en un broker, que al último pues, supe que no estaba regulado y me salí Ajá. por convicción propia. Entonces, para mí era como que, güey, ¿le vas a chingar su lana a estos morritos? Que quién sabe en dónde vergas se van a ir a endeudar. Ay. Y si no funciona, les vas a meter el cogidón de su vida, tanto mental como financieramente. ¿Sabes? Y puede que le arruines la vida y la existencia a partir de ese momento. Tú que tienes una vasta experiencia en networker, cuéntanos cómo sabes que al networker que te estás acercando realmente no es un fraude, que no te va a chingar tu lana, que es serio, que es... No sé si haya regulaciones en los networkers, pero ¿cómo sabes que estás en un networker responsable? Hablemos Herbalife, que es uno de los más sonados, OmniLife, que sabes que llevan muchos años y que hay mucha gente que los promueve. Pero si estás totalmente en cero en el tema y te interesa el tema de networking, ¿cómo sabes que donde estás parado no te van a chingar tu lana? Fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que con esto voy a contestarte. Cuando yo empecé mi primer emprendimiento en nutrición, de venta de productos, ¿sí? Yo me di cuenta, pues, digo, ganaba dinero, pero yo me di cuenta que de verdad era una mentira. ¿Cómo lo No puedo notaste? decir estafa, porque no lo es, era una mentira. ¿En qué sentido? En que la gente que subía al escenario decía, no, yo ya gané tal cheque y bla, bla, bla. Pero yo me di cuenta que se dedicaban a vender. No es malo, pero el cheque no estaba basado en una regalía, que ese es el objetivo principal de un network marketing. Regalía, eso era multinivel, no network Lo que marketing. llaman ganancia residual, Ingresos ¿no? residuales, exactamente. Entonces yo, durante todo este camino, empecé a ver las diferencias entre lo que es una venta directa con un ingreso residual. El network marketing te da ingreso residual, la venta directa no. Porque sigue siendo un autoempleado. A ver, entonces ahí ya me confundí. Network marketing es una cosa Y multinivel es otra. y multinivel es otra totalmente diferente. Así es, lo confunden. O sea, tú a multinivel no le entras ni de coña. No, yo por eso dije multinivel no me interesa. Ya lo viví 2 veces. No me fue mal, pero sí vi que era una mentira. En el tema. En cuanto a tus expectativas. No, simplemente lo veía porque yo tenía que estar comprando constantemente producto para poder calificar un rango, pero mi rango era de una mentira, porque al final todo dependía de la venta. Que al final es una mamada, porque a ver, si estás buscando emprender es porque no tienes lana, porque quieres generar dinero. Exacto. Que te digan, compra cada mes 2,000 varos de esto, pues dices, no mames, ya no es una inversión, es un gasto. Sí, ahí ya no era inversión, ya era gasto porque era a favor de la empresa. Por eso se me hizo una mentira, por eso me salí de eso. Pero aprendí. No gané mal, pero aprendí.
¿Cómo los identificas? ¿Cómo le dirías a la gente que aprende a identificar entre el multinivel y el network marketing? Es muy sencillo, ¿no? En el multinivel te ponen a vender, te dicen, hay un precio público y un precio cliente. O distribuidor más bien, distribuidor. Tú compras y lo que compres ve y vende. Y tienes una Y diferencia. ahí tienes tu Sí. ganancia. Y no vas a generar un ingreso residual real. Sí, es venta. Es venta. No es malo, pero yo dije, pues si voy a vender, mejor soy abogado, cabrón. Sí, claro, porque al final... Sigo de abogado, mejor. Al final no voy a decir la marca, pero hay una marca que a mí me pagaba el 3% de todos sus productos en dólares que yo vendiera. Ujú. Para ponerlo en matemáticas simples, yo de cada 100 pesos ganaba 3, Mm. ¿no? Y le decía a mi jefe en ese momento, güey, pues si me compro una bolsa de picafresas puedo ganar más que lo que me estás pagando. De hecho, lo dijo Fausto en la primera entrevista. Yo, y bueno, a mí me llegó a tocar todavía. Me decía, préstame 200 pesos y me pongo a trabajar diario en los camiones y gano diario de 800 a 1000 pesos. Él vendía bubulubus, ¿no? Bubulubus, Y chocolates. es un güey que sabe que es No sé, bilingüe, es ¿no? buenísimo ese cuate. Entonces, fíjate. Entonces yo por eso dije, bueno, pues mejor me regreso de abogado, le batallo menos. Y no es por batallarle, siempre yo quería algo diferente, no estarme estresando para calificar. Entonces, cuando yo conozco lo que es el network marketing, por ejemplo, en el tema de Smart, que estoy ahí todavía, pues ahí dije, bueno, doy educación financiera, hay un ahorro, y por ese ahorro te están pagando un residual. Y no tienes que estar comprando constantemente ni estar ingresando a nadie. Ese es un verdadero residual. En la actualidad, ahorita estoy en un emprendimiento, ¿sí? Donde te platicaba, ¿sí? Que me buscó una persona, se llama Quique Morales, voy a decir su nombre, una persona extraordinaria. Yo en él, ¿yo por qué entré en él? Primero porque no era vender productos, es autoconsumo. A mí me gusta consumir porque yo me dedico a la natación, me gusta mucho nadar, me gusta mucho hacer deporte, por salud. Entonces dije, yo consumo omegas, consumo nutrición porque digo, yo quiero estar bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo veo a él, yo te lo digo así en el buen sentido y se lo digo a su esposa, yo me enamoré del liderazgo de ese hombre. Porque es una persona que no te ve con signo de pesos. Es una persona que de verdad te va a enseñar algo que es hacer dinero. Y te va a apoyar para que lo logres. Entonces, esa es su filosofía, me gustó. Por eso desde el 2017 regresé a hacer un proyecto de autoconsumo, de salud. ¿Sí? Y ahí lo que se genera es un residual. Es como un Amazon, nada más que Amazon no te paga por regalías, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante eso. Digo, Amazon es muy bueno. Mi hijo me hace muchas compras a veces de ciertas cosas, es muy bueno Amazon. Pero cuando me enseñan este emprendimiento dije, oye, me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes un sistema. Y en cambio, en los multiniveles es lo que tú decías. El club de Toby, el club de los optimistas. Todos felices. Y y te hablan motivacional. Y es que realmente tú no tienes que motivarte. Más bien alguien no te tiene que motivar. Tú tienes que aprender a tener esa motivación. Autogestionarte, ¿no? Hasta gestionarte. Ahora, si estás depresivo, pues vete a la terapia. Sí, primero psicólogo y después vemos si emprendemos, ¿no? Si emprendemos. Sí, porque al final de cuentas, a ver, hablemos de la realidad. Emprender no es para todos. No es para todos, eso sí. Te doy la razón. O sea, emprender no es para todos. ¿Qué conlleva emprender, Arturo? ¿Qué conlleva decir, ya no voy a ser un empleado? A ver, vamos a partir desde un punto más particular. Ajá. ¿Cuál fue tu última empresa donde tú trabajaste como empleado? ¿La recuerdas? Solamente fui empleado una vez. ¿Cuál fue? Trabajé en ese entonces Agencia del Ministerio Público de Ok. Homicidios, hoy Fiscalía de Homicidios. Ok. Ahí trabajé, Ok. Ahora, hace muchos años. No me gustó. ok. ¿Cómo tú decides dejar un empleo que cualquiera de la audiencia que no esté teniendo buenos ingresos, muchas veces lo persigue, ¿no? La típica venta de plazas, etcétera, etcétera. Tú ya lo tenías. ¿Qué es lo que te lleva a decir, a la verga, voy a emprender? Desde entonces, que me imagino que tiene un chingo de años, porque llevas muchos años emprendiendo. Sí, yo en ese entonces era todavía estudiante.
y había casi terminado la carrera, yo me frustré porque decía, tanto que estudié, trabajaba yo 24 por 48 horas. No mames. Ahí en ese, yo me dedicaba a recoger Como a policía. recoger los muertos. Y entonces yo decía, tanto que estudié para que me paguen tan poquito. ¿Cuánto ganabas si no es indiscreción? Creo que en ese entonces ganaba como unos 10,000 pesos, Al mes. 15,000 pesos. Entonces yo decía, tanto que me chingo para ganar eso. Me frustré. Entonces dije, no, yo quiero libertad. Y me fui de autoempleado. Pensando que yo iba a ser libre, pero como autoempleado en el tema de abogados, desde el punto de vista financiero, claro, no académico ni personal, porque sí es una satisfacción tener una profesión. ¿Qué es lo que pasó? Dije, financieramente hablando, dije, como autoempleado es esclavitud. Sí, claro, porque me imagino, digo, yo nunca he sido autoempleado, pero te voy a externar lo que yo creo de la profesión y tú me dices si estoy bien o mal. Como autoempleado, tú ves que pasan 10 millones al año por tu cuenta, pero se quedan 100,000 varos. Dices, Y puta eso sí te madre. queda, cabrón, porque hay mucha gente que ya debe la siguiente quincena, ¿no? Entonces, porque no tienes esa educación financiera. Claro, por Sí. supuesto. Entonces, yo fui empleado, no me gustó, dije jamás, me fui de autoempleado, me llevé unas putizas, unas chingas, y ya es cuando me llegó ese emprendimiento y dije, vámonos, a darle. Porque yo lo que quería era tiempo. Yo decía, no puede ser posible que yo no tenga tiempo con mi hijo. Estaba pequeño, tenía meses, entonces dije, no, me voy a poner a trabajar otra cosa y lo que gane es bueno, porque como abogado ganaba bien, entre comillas, ¿no? Dije, voy a ponerme a hacer algo diferente. Y esa fue mi mejor escuela, aprender a vender. ¿Qué tendría que pasar para que volvieras a ser empleado de una empresa? Fíjate que llevo muchos años sin ser empleado y la verdad es que yo creo que sería lo último que haría. Esto es algo así como, y voy a hacer una analogía, ¿no? Es algo así como, me preguntan luego, ¿tú regresarías con tu ex? No, yo con las ex no regreso. Es algo similar como el empleo. Yo no lo haría. Yo creo que sería lo último que haría. No lo haría. Yo creo que no lo haría. Me iría a vender jabón sote o me iría a hacer otra cosa, pero yo no regresaría a eso. Platicábamos hace ratito que fuimos al Oxxo, Gol para Ajá. Oxxo. Este, platicamos hace ratito que fuimos a comprarnos unas chelitas para poder tener esta plática muy amena. Así es. Que cuando tú te vuelves emprendedor o autoempleado o empresario, llámale el connotativo que te quede a tu nivel económico, se acaban las quincenas, Así se es. acaban los aguinaldos, la caja de ahorro, las utilidades. ¿Qué tan difícil es vivir sin esos, pues digamos, premios financieros que las empresas te dan y que lamentablemente muchas veces logran que ciertos talentos que podrían hacer mucha lana siendo autoempleados, emprendedores en general, se apaguen y se conformen con un sueldo? ¿A ti qué tan complicado es decir, güey, no tengo una quincena, no tengo un aguinaldo, no, qué tan difícil es lidiar con ese tipo de situaciones? Pues fíjate que a lo mejor no te voy a poder contestar esa pregunta porque tengo muchos años que no vivo eso. Ni siquiera lo extrañas, obvio. No, la verdad es que yo, te digo, yo fui empleado hace muchos años, o sea, más de 20 años. Y la verdad es que a mí, yo te puedo decir algo, te voy a comentar algo, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Yo veo cómo los empleados sufren por eso. O sea, yo veo muchos amigos, gente, es más, hasta abogados, colegas, ahora lo vi en la pandemia, que no tenían dinero y me buscaban y me decían, "Oye, no tienes un asunto, ¿cómo lo hacemos?" Y a mí mi emprendimiento me pagaba cada semana en dólares. Entonces, yo decía, ve, no tienen educación financiera. Y él puede tener doctorado. De hecho, o sea, yo cuando voy a juzgar, luego me gusta mucho, como hacer, no es bullying, sino es como, me gusta mucho con mis colegas decirles, oye, fíjate que, te ves muy bien con tu trajecito, ¿no? Y diario estás aquí, qué chido. Y a mí me dicen, ya ni te veo. Yo ya no me paro en juzgados prácticamente. Por eso, la pregunta que tú me haces, yo realmente los veo sufrir mucho. Bueno, pero al final de cuentas, ese grito de eureka que hoy pegas al decir, güey, ya no tengo que estar aquí en los juzgados, no se dio mágicamente. No, lo construí.
Lo construí porque yo sabía dónde quería estar, ¿no? No quería ser de esa gente. Oye, pero a ver, ¿cómo lidias con el tedio de la rutina, güey? O sea, el hecho de que a veces te va bien, a veces no tan bien, a veces baja, como tú dices, llega a estar en el piso. Ahí. ¿Cómo lidias con eso para que la frustración que hay en el momento de decir ya no me está yendo chingón, no te orilla a volver a ser empleado? ¿Cómo lo vives tú? Fíjate que es que te voy a comentar algo, como te lo decía, o sea, yo he tenido como, no sé si sea un don, ¿sí? Que a mí, vamos a llamarle metafísicamente, energéticamente, como la audiencia lo quiera llamar, o una bendición si lo quieren llamar. Fíjate que yo tengo mucha atracción por el dinero. Me llega. O sea, me llega. Cuando yo estoy en algo y no va bien, me llega otra cosa. Y yo no lo busco, ¿eh? He tenido eso toda mi vida. Porque yo atraigo el dinero. ¿Sí? Es como las mariposas. Las mariposas están ahí paradas, estáticas. Ellas no andan buscando ni necesitando. Y te va a llegar. Así yo lo he vivido, así ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces yo no he vivido eso. Cuando yo veo a la gente que está estresada, está buscando dinero por la necesidad, que yo lo viví, por eso es que no tiene dinero. ¿Y cómo, qué crees que tenga que pasarle a una persona que nos está escuchando que hoy diga, güey, esto está la verga en mi trabajo, no me está yendo como yo quiero, no tengo los resultados que yo quiero? ¿Qué le dirías a esa gente que tiene esa inquietud de emprender, pero que literal su estilo de vida depende del trabajo, por ejemplo? Mira, a mí me tocó unas amistades, te voy a contar con eso, a mí me tocó unas amistades. Era un amigo que ingeniero, tenía un buen puesto, estaba con su esposa, ¿sí? Y sus hijos chiquitos, y él le comentó, en una plática que estuvimos, le dijo él a su esposa, esto fue hace años, digo, ¿sabes qué? Le dijo él, ya estoy hasta la madre de mi trabajo, que a mí me pasó como abogado, ¿sí? Lo primero que yo creo que tienes que hacer conciencia es decir, ya no quiero esto, ya estoy hasta la madre. También le pasó apenas a mi hermana. Bueno, pero a ver, hablemos de lo real, Artur. Eso fue El real. hecho de estar hasta la madre no paga las cuentas. Sí, por eso te digo, le pasó ahorita a mi hermana, es el caso más Más cercano. fresquecito ahorita. Te voy a hablar primero así rápido de este amigo, este ingeniero, ganaba muy bien, entre comillas, por siempre he dicho comparado con quién. Entonces, estamos en esa plática y al mes siguiente renuncia, le dan dinero. Sí. Pues con esa lana agarró y puso un puesto de hamburguesas. De ingeniero a hamburguesero. Y Qué acondicionó atrás en su casa y ahorita les está yendo poca madre. huevos. Y ya llevan cuatro ¿Cierto? ¿Y es el dueño de Cars Jr.? No, pero ya lleva 4 años y le va mejor y está con su familia. Está feliz. Mi hermana la acaba de pasar, ¿sí? Ya estaba hasta la madre, le hacían la vida imposible en el trabajo, ganaba bien. Mi hermano, ya no puedo. Le dije, es que no es el dinero, entiéndelo. Haz haz algo diferente y haz algo que te guste. Y te está emprendiendo, y lo comento, está emprendiendo esas, como, no sé cómo se le llaman, son como charolas donde son gourmets, como de que jamón serrano, queso. Okay. Allá hace eso. Y aparte está en el proyecto conmigo, ¿no? El proyecto de los nutracéuticos. Y sí ha sido un poquito bulleada, ¿no? Por sus hijas. Me lo comenta ella. Porque no creen en eso, en el emprendimiento. Ellas creen en el trabajo formal. Sí, a pesar de que son muy jóvenes. Pero al final de cuentas tienen un claro ejemplo, que eres tú, su tío. Llevas 20 años como emprendedor. ¿No es mucha prueba? Sí es prueba, pero por ejemplo, pues ellas me ven que viajo, ellas me ven que voy acá, que tengo un estilo de vida Cómodo. cómodo, ¿no? Digo, yo como siempre he dicho, estoy agradecido con la vida, pero inconforme permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que pues al final siento que me quieren mucho, yo quiero mucho a mis sobrinas, pero creo que ven como el tío está loquito, ¿no? Se anda en su mundo, que ellas a lo mejor no traen ese chip. Bueno, pero al final la meritocracia existe, cabrón. O sea, no andas en una bicicleta. No voy a decir en qué coche andas para que no sepa la audiencia que es un Ferrari. Pero, o sea, no andas en un coche de 2 pesos. Sí, sí.
O sea, la meritocracia existe, has logrado cosas tangibles, Ujú. no mamadas, o Ujú. sea, tangibles. No vives en cualquier lugar de Querétaro, Sí. vives en una de las zonas, digamos, del top 10 de zonas exclusivas de Querétaro. Ujú. O sea, tienes una vida que al final te ha generado este esfuerzo que has hecho. Antes de cerrar el podcast, mi querido Arturo, platícanos en qué andas ahorita, porque tuviste como un break por situaciones personas que me comentaste antes de entrar al Ajá, podcast, hablando de tema personal. y regresaste al tema del emprendimiento Sí. no porque lo necesitaras económicamente, sino por gusto propio, ¿no? Que es algo que me imagino que se siente muy cabrón. ¿En qué andas ahorita? Pues ahorita estoy en un proyecto, ¿no? Y lo quiero decir, la audiencia se llama HC Wellness, somos la nación Wellness. Wellness significa bienestar. Y eso es algo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho el tema de la salud, ¿sí? Porque yo, pues tengo a mis papás, bueno, mi mamá falleció hace 6 años, de hecho en este mes cumple 6 años que falleció, y enfermedades crónico-degenerativas. Mi papá, pues, estuvo apenas en julio al borde de la muerte. Estuve en series con él en el hospital. Le pusieron un marcapasos. Entonces, yo he visto que la gente cuando ya cumple 60 años, tú hablas de este tema de ser mediocre, y mediocre no es algo despectivo. Mediocre es que mediocres. Para Entonces, mí, la mediocridad se desperdicia en el mediocre. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo vi esta parte, entonces yo por eso hago ejercicio. Porque yo dije, si puedo llegar a una vejez, uno, no quiero depender de mi hijo. Dos, si no tengo pareja, porque bueno, actualmente no tengo pareja, soy soltero, pero dije, si yo llego a una vejez, pues quiero llegar bien, ni obeso, ni enfermo, ¿sí? Siendo una persona donde yo pueda, pues sí, yo pueda, valerme por mí mismo y que tenga el dinero para irme a una casa de asistencia nice y mi hijo me visite. ¿Sí? Porque no, tú dijiste algo muy importante, pues no me gusta depender, ¿no? A veces sí es importante saber recibir. Ese es otro tema que platicaremos. A veces es importante el saber recibir y el saber dar, porque no es tan fácil dar y recibir nada más. Es otro tema. Pero sí es importante eso que comentas, ¿no? Y te quiero comentar algo, te decías esto, o sea, yo en el tema creo que personal, yo he sido muy bendecido, agradecido por la vida, por el universo, ¿sí? Porque pues me ha ido bien económicamente a pesar de mis fracasos o aprendizajes. En el amor no tanto. Hay un dicho que dice, que te va muy bien en los negocios, pero en el amor no, ¿no? Digo, y la verdad no me siento triste ni estoy deprimido, al contrario, o sea, creo que ha sido un aprendizaje, ¿sí? Me siento muy contento, ¿sí? Con mi vida, me siento pleno, que es bien cabrón llegar a ser pleno. Y no hablo por el dinero, ¿eh? Porque eso no te da la felicidad, la compra. Sí, yo creo que, por ejemplo, hoy me siento pleno estar aquí contigo, sí, porque tú eres una gran persona. Gracias, Te admiro, gracias de verdad, Dios. aunque no nos vemos mucho tiempo, pero ahí estamos. Sí, sí, sí. Ahí estamos y estos son momentos de riqueza, Sí, claro, de prosperidad y de abundancia. el hecho de tener amistades, que siento que está muy romantizada esa parte de las amistades de que si eres mi amigo, nos escribimos Ey, diario, nos vemos cada fin y pisteamos y loqueamos y no, para mí, como tú bien lo dices, la amistad es te busco y sé que estás, ¿no? sí, Independientemente de todo. fíjate que, por ejemplo, mi mejor amiga que está aquí en Querétaro se llama Abigail Camacho y bueno, le mando un saludo porque va a ver el podcast. Ella es mi asesora financiera en el tema tradicional, ¿sí? En tus cuentas. Ella se dedica sí, exactamente, ella se dedica al mundo de los seguros también, ¿sí? Ella es financiera, le he aprendido mucho, ¿sí? Yo la quiero mucho a esa mujer porque ella ha estado siempre en los momentos difíciles míos, ¿sí? A veces me pasaba mucho con mis exparejas que me decían, de tener un poquito de celo porque decían, ¿por qué quieres tanto a esa mujer? La quiero mucho porque es una mujer que no la veo una vez al año y es mi mejor amiga. Y una vez al año desayunamos en el Club de los Industriales, ¿sí? Platicamos de cómo van mis situaciones financieras, pero siempre está bien. Y esas son las verdaderas amistades, así como contigo, Sí, claro. que no tengo que estar diario. Entonces, yo la verdad agradezco mucho también tenerla a ella. Tengo muchos amigos muy importantes, ¿no? Como tú, Ricardo, que es mi socio, que estamos en este proyecto de Guadalajara.
el doctor Antonio Silva, ¿sí? Que la verdad me dejé de ver con él como 2 años y ya volví a retomar esa parte porque nunca se pierde eso. Sí, claro, sabes que está. Bueno, y para cerrar el podcast, mi querido Arturo, ¿qué le recomendarías Mm. consumir a la gente que está con esa cosquilla de emprender o que ya emprendió y fracasó y regresó a ser empleado? Que es algo que pasa naturalmente cuando tú intentas algo diferente. ¿Qué le recomendarías a esa gente que está en ese limbo de dejar de ser empleado y ser emprendedor? ¿Qué deberían de consumir? ¿Libros, podcasts, películas? ¿Qué les podría sugerir? Yo considero, de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? Que si te gusta ser empleado, no lo dejes de ser. Si te gusta ser autoempleado, no lo dejes de ser, ¿sí? Porque no todo mundo es emprendedor, ¿sí? Yo lo que le sugeriría es, uno, ¿te gusta ser empleado? Diversifica tus ingresos, cambia tus hábitos financieros. ¿Eres autoempleado? Cambia tus hábitos financieros. Si quieres tener esa estrategia, búscame, ¿sí? Yo te voy a enseñar cómo puedes ir jugando los dos, ¿no? Puedes ser empleado, inversionista o dueño de negocio. Puedes ser autoempleado, inversionista o dueño de negocio. No tienes que dejar de ser empleado ni autoempleado, ¿sí? Ahora, hay gente que me dice, Arturo, no tengo trabajo, no me dan empleo, por la circunstancia que tú quieras. Pues emprende network marketing. A mí me ha tocado, ¿no? O sea, me ha tocado muchas veces financiar gente que yo veo que realmente tiene las ganas de hacer un cambio en su vida. Es muy raro que lo haga, pero lo hago con la gente que realmente le apuesta. ¿Por qué? Porque les falta ese empuje. Y a veces nosotros tenemos que regresar algo a la sociedad. Bien dicho. Ujú. Mi querido Arturo, pues muchas gracias por tus recomendaciones, gracias por estar por tercera vez en el podcast y No, excelente. por confiar en el proyecto, porque al final, y quiero reiterarlo para todos los que vieron y escucharon este capítulo, Arturo es de las primeras personas que creyó en el proyecto y sin preguntarme, oye, ¿cuánta gente te ve? ¿Cuántos te siguen? Dijo, va, vamos a hacerlo. Y te quiero agradecer públicamente tanto la amistad como el Claro. creer en el proyecto, porque has estado desde que empezó esta madre, Sí. podcast, hasta ahorita y te aseguro que no va a ser la última vez que platiquemos, Así es. tanto en persona como en el podcast. Entonces, Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Te doy unos aplausos de gente muerta. Muchas gracias, Son típicos Martín. de aquí en el podcast. No, pues le mando muchos saludos a la gente y como se los comento, si quieren hacer un cambio en su vida, búsquenme. Estoy en redes sociales como Arturo Isaac, Facebook, Instagram, TikTok. Me pueden buscar y con todo gusto los voy a asesorar. No les voy a cobrar porque si algo que yo tengo es que me gusta aportar. Perfecto, Arturo. Pues para todos los que vieron y escucharon este capítulo de Los Cuarenternos, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Chao.